ChatGPT, la popular herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, acaba de lanzar un nuevo modelo y una vez más no será necesario contar con una suscripción para poder usarlo completamente gratis. Se trata del GPT-4o Mini, presentado como un nuevo modelo más pequeño y por ende más rentable. Ahora, para entender todos estos aspectos técnicos, vas a ir a su página principal. Antes de entrar de lleno a probarla, podemos ver aquí en su página oficial, que también la vas a encontrar debajo en la descripción del video, donde dice GPT-4o Mini, avanzando en inteligencia rentable. Presentamos nuestro modelo pequeño más rentable y aquí puedes saber donde dice OpenAI se compromete a hacer que la inteligencia sea lo más accesible posible. Hoy anunciamos a GPT-4 Mini, un modelo pequeño más rentable. Esperamos que GPT-4 Mini amplíe significativamente la gama de aplicaciones creadas con inteligencia artificial y sea mucho más asequible. GPT-4 Mini tiene un 82% MMLU. ¿Qué es MMLU? Es la medición de la comprensión masiva del lenguaje multitarea, que es un punto de referencia para evaluar las capacidades de los modelos de lenguaje. Aquí también puedes ver todas las capacidades de esta inteligencia artificial nueva del GPT-4 Mini, donde nos habla que permite una amplia gama de tareas por su bajo costo y latencia, como aplicaciones que encadenan o paralelizan múltiples llamados del modelo. Por ejemplo, los múltiples API pasan un gran volumen de contexto, por ejemplo, base de código completo, historial de conversaciones, interactuar con los clientes a través de respuestas rápidas en tiempo real. Y todo esto aquí puedes ver el cuadro comparativo con las otras inteligencias artificiales como Gemini, Cloud, GPT 3.5 Turbo y el GPT-4o. Toda esta información técnica la vas a leer. Nosotros vamos a entrar de lleno a ver si es verdad que ya está habilitado completamente gratis. Así que voy a ingresar a mi cuenta de ChatGPT rápidamente. Y si eres un usuario como yo gratuito, esta es la manera en que tú puedes utilizar completamente gratis este nuevo modelo de GPT-4o Mini. Simplemente si tú le das clic a esta parte, pues no vas a encontrar las opciones. Lo ideal sería que aparezcan aquí habilitar las opciones, pero eso es cuando tú tienes un plan pago. En este caso, si tú tienes el plan Plus, pues aquí como tal dice vas a poder utilizar el GPT-4, el GPT-4o, el GPT 3.5 y ahora el GPT-4o Mini. En este caso yo soy usuario gratuito. La manera de utilizarlo es la siguiente. Por ejemplo, yo hago una pregunta: 10 ideas de negocios online 2024 y aquí le doy enviar. ¿Qué va a pasar? Que me va a brindar todas las respuestas. Pero ¿cómo es que activo yo la nueva versión, el nuevo modelo del GPT-4o Mini? Pues simplemente a la hora que termina de dar las respuestas a tu pregunta, simplemente tú vas a darle clic a esta parte y aquí vas a ver que vas a poder cambiar del modelo. Ahí está el GPT-4o, que ya lo conocemos, y ahora aparece el GPT-4o Mini. Simplemente le vuelves a dar clic y te va a brindar las mismas respuestas, pero ahora utilizando el nuevo modelo. Y como puedes ver, lo primero que podemos ver, la velocidad ha sido superior al GPT-4 3.5 que usualmente usamos por defecto en ChatGPT. Realmente es mucho más rápida. Ahora vamos con una pregunta matemática. Pues simplemente en esta pregunta le he puesto: Marta tenía una colección de 59 minerales, pero ha cambiado 14 de ellos por otros 3 más difíciles de conseguir. Si guarda los que tiene ahora en caja de 8, ¿cuántas cajas utiliza? Le voy a dar enviar. Y como puedes ver, me está brindando la respuesta, muy interesante. Ahí veo la respuesta y me ha mostrado que ha utilizado el modelo GPT-4 Omni. Pero yo quiero con el nuevo modelo que es el GPT-4 Omni. Simplemente lo vuelvo a dar clic aquí. Y ahora me va a dar la misma respuesta, pero ves, la velocidad es mucho más rápida. No ha demorado pero ni un segundo. Entonces, este modelo para tareas cotidianas es mucho más eficaz y mucho más rápido. Ahora voy a darle una pregunta un poquito más complicada. Haz un cuadro comparativo del per cápita de los países de Sudamérica. Ahí me dice que me está dando el cuadro comparativo del PBI de los países de Sudamérica. Le doy con el Mini y me ha dado a una velocidad mucho mayor. Realmente es bastante interesante.
Y por último le voy a preguntar una pregunta de programación. Créame un código HTML y CSS para un reproductor de música donde pueda añadir un audio MP3 y este se pueda reproducir. Vamos a darle enviar. Y como puedes ver me está dando todo el código para este reproductor de música. Pero si yo le activo en esta parte, yo quiero que me lo dé en el Google, en el GPT-4 mini, y puedes ver la velocidad que lo está haciendo. Es muy superior al GPT 3.5. Lo ha hecho a una velocidad mucho más rápida. Pero ahora esto lo vamos a pasar al CodePen para ver si realmente el código que me ha dado es el correcto. Así que simplemente voy a irme aquí al CodePen. Voy a darle nuevo archivo y aquí voy a pegar el código HTML, el CSS y el JavaScript para ver si funciona bien. Entonces simplemente yo cojo el primer código del HTML y lo pego en esta parte. Ahora el CSS también. Vamos a ir rápidamente. Recuerda que estamos haciendo algo directo sin necesidad de tanta cosa. Estamos haciéndolo algo bastante rápido y realmente estamos probando su capacidad de velocidad para tareas cotidianas como también para tareas complejas. Lo pegamos aquí y ya tenemos el código que me ha dado. Ahí puedes ver el reproductor, ahí está listo. Pero ahora falta la prueba crucial, que funcione. Le dije que me lo haga, que suba un audio MP3 y lo reproduzca. Vamos a subir un audio MP3. Pero aquí lo tengo de esta música. Vamos a darle aquí subir. Y ahora vamos a reproducirlo y tiene que funcionar. Vamos a dar el botón de reproducir. En la selva verde llena de color viven los animales con todo su amor. El mono saltarín brinca sin parar, el león rugiendo hace temblar. Ponemos detener, ponemos aquí también reproducir. En la selva verde llena de color. Entonces está funcionando a la perfección. Realmente es muy interesante utilizar esta versión del Mini porque realmente tiene una capacidad bastante increíble y en cuanto al API te va a ser mucho más rentable. Entonces, si quieres utilizarlo, utilízalo de esta forma. Haces la pregunta. Lo puedes ver. Y la respuesta, si la quieres en el lenguaje Mini, aquí puedes ver que el modelo lo cambias de modelo y mira, ahí aparece un icono también como si fuera un rayo que es mucho más veloz, significa. Entonces lo hemos probado y realmente funciona bastante bien. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Ya puedes usar el modelo completamente gratis haciendo los pasos que he hecho, que cualquier persona lo puede realizar. Yo me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.